Papá, encontré un lugar perfecto para ti. Eso fue lo primero que me dijo mi hijo Mateo aquella mañana luminosa de febrero. Y yo, ingenuo, le creí. Le creí porque era mi hijo, porque siempre había sido mi consentido, porque pensé que después de todo lo que hice por él, jamás me daría la espalda. Mi nombre es Julián Herrera, aunque todos me conocen como el viejo Julián. Tengo 73 años y nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Soy de esos hombres que antes de que el gallo cantara ya estaban de pie y que volvían a casa cuando las estrellas se cansaban de alumbrar. Trabajé toda mi vida con estas manos, ahora arrugadas con las venas saltadas y los callos endurecidos por décadas de trabajo. Pero estas manos levantaron paredes, sostuvieron herramientas y construyeron una familia. Así que escucha con atención esta historia, porque quizá te duela por dentro. Al final me dirás tú qué habrías hecho en mi lugar. Mateo llegó esa mañana manejando una camioneta negra nueva, de esas que brillan como si no conocieran el polvo. Yo estaba en el patio regando las plantas de Alma. Hace 3 años que se me fue, pero sus geranios rojos siguen floreciendo. Les hablo cada mañana, les cuento cosas como si ella aún pudiera oírme. Sí, puede sonar a locura, pero es la única manera que tengo de mantenerla cerca. «Papá, tenemos que hablar», me dijo bajando del vehículo. Llevaba una camisa de marca y unos lentes oscuros carísimos, de esos que ocultan más de lo que muestran. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté cerrando la llave del agua. Me sequé las manos en el pantalón y caminé hacia él. Se sentó bajo el mango en la silla de plástico blanca. Yo me acomodé frente a él en el banquito donde Alma solía desgranar frijoles. Pude ver mi reflejo en sus lentes, pero no sus ojos. Y cuando un hombre evita mirarte a los ojos, algo está escondiendo. «Papá, ya no puedes seguir viviendo solo», empezó con esa voz suave que usan los que creen tener razón. «Esta casa es demasiado grande para ti. Las escaleras son un peligro. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie lo nota hasta el día siguiente?» «Estoy bien, Mateo. Subo y bajo esas escaleras todos los días. Además, tengo a Marta, la vecina, siempre al pendiente». «No, papá, escúchame», interrumpió levantando la mano como si detuviera el tráfico. «Ya hablé con Raúl y con Elena. Los 3 coincidimos. Encontré un lugar limpio, seguro, con enfermeras, las 24 horas con gente de tu edad. No estarás solo». Sentí un nudo en la garganta seco como un pedazo de tortilla sin agua. «¿Un asilo?», pregunté. «No, papá, una casa de reposo», corrigió. «Es moderna, tiene jardines, televisión por cable hasta internet. Es lo mejor para ti en esta etapa». Lo miré buscando al niño que antes se subía a mis hombros en las ferias, al joven que lloró por su primera novia, aquella Paula que lo traía loco, o al hombre que me abrazó destrozado el día que enterramos a su madre y me dijo: «No sé qué voy a hacer sin ella, papá». Pero ese Mateo ya no estaba ahí. En su lugar había un desconocido con reloj de oro y una mirada vacía. «Hijo, yo no quiero ir a ningún lado». «Esta es mi casa», dije con calma. «Aquí está mi vida. Casa de reposo. Papá me cortó, y no lo estamos discutiendo. Ya vendí la casa». Las palabras me cayeron como piedra en el pecho. «¿Qué dijiste?»,
La vendí. Bueno, técnicamente está a mi nombre desde que murió mamá. ¿Recuerdas? Me diste poder notarial para manejar todo. Dijiste que estabas cansado de trámites de bancos de abogados. Era cierto. Después de que Alma se fue, no quise saber nada de papeles. Ella siempre fue la que llevaba las cuentas, las escrituras, los documentos. Yo solo quería paz. Confié en él porque era mi hijo. Era mi hijo. Y uno no espera el golpe del que ama. Mateo, esta casa es mía. Aquí viví con tu madre 45 años. Aquí naciste tú, aquí nacieron Raúl y Elena. Aquí está mi historia. Papá dijo con fastidio, no puedes vivir de recuerdos. Vendí la casa a buen precio. Ese dinero será para ti, para tus gastos médicos. No necesito que inviertas nada, le respondí. Tengo mi pensión y mis ahorros. Puedo vivir tranquilo aquí hasta que Dios me llame. Su voz cambió de tono dura cortante. Ya está decidido. Los nuevos dueños firman el martes. Ya pagué 3 meses por adelantado en la casa de reposo Los Pinos. Todo está hecho. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. No voy a ir a ninguna parte, Mateo. Esta sigue siendo mi casa. «¡Ya no es tu casa!», gritó levantándose también. Se quitó los lentes y por fin pude ver sus ojos. Eran como piedras negras fríos sin una chispa de luz. «¿Me oíste, papá? Legalmente me pertenece. Ya la vendí. Ya cobré». Se acabó el tema. Nos quedamos frente a frente, yo buscándolo en esa mirada desconocida, él viéndome como quien observa un mueble viejo que estorba. «¿Por qué, Mateo?», susurré. Suspiró cansado como si el necio fuera yo. «No te estoy haciendo daño, papá. Te estoy cuidando. Ya estás grande». El viento movió las hojas del mango. En ese silencio pesado, entendí algo que dolía más que perder la casa. El hombre que tenía frente a mí ya no era mi hijo. «Ya no puedes estar solo, papá. Necesitas supervisión profesional. Yo tengo mi vida, mi esposa, mis hijos, el negocio. No puedo estar viniendo cada rato a ver si te pasa algo o si te olvidas de tomar tus pastillas». «Nunca te he pedido que vengas», le respondí despacio. «Ni siquiera vienes seguido». «Exactamente», contestó él con esa calma seca que duele más que un grito. «Por eso es mejor que estés donde te cuiden todo el tiempo». Me puso la mano en el hombro, un gesto que habría sido de cariño si no fuera por todo lo que acababa de decir. «El lunes vengo por ti a las 9 de la mañana. Empaca solo lo necesario, ropa, para una semana, tus documentos, tus medicinas. Lo demás, yo me encargo de venderlo o regalarlo». «Vender, regalar», balbuceé. «¿Y las cosas de tu madre? Los muebles que compramos con sacrificio, las fotos, la máquina de coser de Alma papá, son solo cosas viejas», respondió sin mirarme. «En la casa de reposo no hay espacio para nada de eso. Tu cuarto es pequeño, cabe una cama, un buró y un ropero. Hay que ser prácticos». Se volvió a poner los lentes oscuros, esos que me negaban sus ojos, y caminó hacia su camioneta brillante. Esa misma camioneta que seguramente compró con el anticipo de mi casa, de mi vida. Antes de subirse, se volvió y dijo: «Ay, papá, no hagas drama». «¿Sí? Esto es lo mejor para ti, ya lo verás.
Todos los viejos al principio se resisten, pero luego hasta les gusta. Encendió el motor. El rugido del escape me atravesó el pecho. Se fue levantando polvo por el camino de tierra hasta perderse en la esquina. Yo me quedé ahí quieto entre las plantas de Alma, entre los recuerdos de toda una vida. No lloré. Los hombres de mi generación aprendimos a tragar el dolor sin ruido, pero sentí algo peor, un hueco frío en el pecho, donde antes había estado el orgullo de ser padre. Me senté despacio en la silla de plástico. Las piernas ya no me sostenían. Miré el jardín que cuidé cada día, la casa que pinté 3 veces con mis manos, las ventanas que arreglé después del temblor del 95, la puerta que barnizaba cada año para que no se echara a perder. Todo eso ya no era mío. Mateo me lo había quitado. Mi hijo, el que cargué en brazos cuando tenía fiebre, al que enseñé a andar en bicicleta, el que dormía sobre mi espalda cuando no había dinero ni para el taxi al hospital. Vendí el terreno que me dejó mi padre para pagarle la universidad. Y ese mismo hijo me clavó el puñal más hondo, mirándome de frente sin pestañear. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. El sol se movió lento sobre el cielo. Las sombras del mango fueron corriendo por el suelo. Marta, la vecina, pasó barriendo su banqueta. Me saludó con la mano. Yo apenas levanté la mía. No me salía la voz. Cuando oscureció, me levanté y entré en la casa. El silencio me golpeó en el pecho. Ese silencio que había desde que Alma se fue, pero ahora pesaba más, como si la ausencia hubiera crecido. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Alma se sentaba a tejer. Cerré los ojos y por primera vez, desde que la enterré, le hablé de verdad. Alma, susurré, tu hijo nos traicionó a los dos. A ti que ya no estás y a mí que todavía sigo aquí. No sé qué hacer, vieja. No sé qué hacer. El silencio fue la única respuesta. Un silencio que olía a derrota. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón hasta el amanecer, mirando las sombras moverse por las paredes, escuchando los crujidos de la casa, el tic-tac del reloj de pared que Alma compró en Tlaquepaque, el sonido del refrigerador cada 2 horas, el perro del vecino ladrando a las 3. Todos esos ruidos que pronto dejaría de oír. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, me levanté. Las rodillas me dolían, la espalda también. Pero lo que más dolía era el pecho, ese dolor que no se cura con medicinas. Fui a la cocina y puse agua a calentar. Abrí el frasco de Nescafé. Alma solía decir que el café instantáneo era una porquería, que el verdadero se hacía en la cafetera de peltre. Pero desde que se fue, yo dejé de hacer las cosas como antes. Me senté en la mesa con mi taza humeante. Esa mesa donde desayunamos tantos años, donde los niños hacían la tarea, mientras ella cocinaba, donde celebramos cumpleaños, navidades, días de reyes. Miré los azulejos que Alma había elegido blancos con flores azules. Las ollas colgadas, la estufa vieja pero firme, el mantel de plástico con dibujos de frutas. Todo eso también se iba a ir. Tomé un sorbo. El café estaba amargo, me quemó la lengua, pero no me importó. Pensé en Mateo, en su rostro, cuando me dijo que ya había vendido la casa, en sus ojos fríos, en esa camioneta nueva
que costaba más que todo mi año de trabajo. Cuando se volvió así, busqué en la memoria el momento exacto en que mi hijo cambió, en que dejó de ser el que yo conocía. Tal vez fue cuando se casó con Paula, esa mujer de ciudad con estudios y apellido de dinero. Recuerdo la boda, un salón elegante, luces blancas, música fina. Yo me sentí fuera de lugar con mi traje prestado. Alma hizo milagros para comprarse un vestido nuevo. Mateo apenas nos habló. Estaba ocupado con los invitados importantes. O tal vez fue antes, cuando se fue a estudiar a Monterrey, cuando volvió hablando distinto, vistiéndose distinto, mirando nuestro barrio como si le diera vergüenza. O quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. Terminé el café. Miré el fondo de la taza, los restos que no se disolvieron. Me levanté. Tenía que hacer algo. No iba a quedarme sentado esperando al lunes, esperando que Mateo viniera por mí como quien recoge la basura. Subí las escaleras despacio. Cada escalón me recordó sus palabras. Las escaleras son peligrosas, como si yo fuera un inválido, como si no hubiera subido y bajado esas escaleras miles de veces en 45 años. Entré al cuarto que había sido mío y de Alma. La cama seguía con las sábanas que ella eligió, flores moradas, decía que le recordaban a las jacarandas. El tocador seguía en su lugar con su espejo, su cepillo, la crema de manos, a medio usar el rosario colgado en la esquina del marco. No había tocado nada desde el día que ella se fue. Abrí el closet. Allí estaban sus vestidos quietos como esperando volver a moverse. Olían a ella a su perfume barato de siempre, el de la botellita rosa. Pasé la mano por las telas. Recordé cada uno el azul que usó en la boda de Elena, el negro del funeral de su madre, el floreado que se ponía los domingos para ir a misa. Mateo me había dicho que empacara solo lo necesario, que lo demás lo vendería o lo regalaría. Eso significaba que los vestidos de Alma, sus zapatos, sus recuerdos, terminarían en manos ajenas o en la basura. Cerré el closet. No soportaba mirarlo más. Bajé despacio y fui a la sala. Me quedé frente a la repisa llena de fotos, toda una vida atrapada en papel. El día de mi boda. Alma con su vestido prestado blanco y sencillo. Yo con mi único traje flaco, con ese bigote que creía que me hacía ver más hombre. Las fotos de los niños Raúl en brazos de su madre Elena, tambaleándose cuando aprendía a caminar Mateo, en su primera comunión con ese traje blanco y la sonrisa chueca. Cumpleaños, paseos a Chapala, navidades, graduaciones. Todo eso para él no significaba nada. Tomé una foto al azar. Era Mateo cuando tenía unos 10 años. Estábamos en el parque. Él sobre mis hombros, los dos riendo. Tenía una paleta en la mano y yo mi camisa de cuadros, la que tanto me gustaba. Recordé ese día. Era domingo. Había trabajado toda la semana, estaba rendido, pero él insistió: «Ándale, papá, llévame al parque». Y yo lo llevé. Porque verlo feliz era suficiente recompensa. Ese niño de la foto era el mismo hombre que me dijo que ya había vendido mi casa. No podía aceptarlo. Dejé la foto en su lugar y me senté en el sillón. Afuera la vida seguía como si nada, Marta la vecina yendo al mercado. El viejo don Esteban caminando con su bastón. Los niños corriendo a la escuela. Todo seguía igual. Menos yo.
Miré el teléfono viejo sobre la mesita de esos con cable que casi nadie usa. Alma lo había comprado por si pasaba algo, decía. Pensé en llamar a Raúl. Vivía en Houston, trabajaba en una fábrica. Llevaba años sin venir. Siempre tenía una excusa: el trabajo, los papeles, el dinero. Pero me llamaba en Navidad, me mandaba algo, preguntaba por mí. Mateo había dicho que él y Elena estaban de acuerdo con todo. Sería cierto, pensé, en llamar a Elena. Ella vivía aquí en Guadalajara, casada con un maestro con 2 hijas pequeñas. Ella sí venía a verme de vez en cuando, me traía tamales, me ayudaba a limpiar, me acompañaba al doctor. Pero ¿ella también pensaba que lo mejor era mandarme a un asilo? No lo sabía. El teléfono sonó. Me sobresalté. Lo miré vibrar sobre la mesa insistente hasta que contesté. Bueno, papá, soy yo, Elena. Su voz sonaba apretada, como si la contuviera para no quebrarse. Hola, hija. Papá Mateo me llamó. Me contó lo de la casa de reposo. Ah, papá, yo no sabía que iba a vender la casa, te lo juro. Me dijo que solo estaba buscando opciones, que quería convencerte con calma, que todo sería despacio. No sabía que ya había firmado. Sentí un alivio pequeño, casi imperceptible. Elena no estaba de acuerdo. ¿Y Raúl? Probablemente tampoco sabía nada. Le dije a tu hermano que hablara contigo, que te explicara, pero ya sabes cómo es, continuó ella. Está lejos, cree que puede arreglar las cosas desde allá. Entonces, ¿no es cierto que todos estaban de acuerdo?, pregunté. No, papá. Yo no estoy de acuerdo. Pero se quedó en silencio un momento. Legalmente Mateo puede hacerlo. La casa está a su nombre. El poder que le diste le da todos los derechos. Pero no debería poder vender mi casa sin preguntarme. Debería, sí. Pero puede. Fui a ver a un abogado amigo de mi esposo. Me dijo que si firmaste ese poder, no hay mucho que hacer. Sentí que el suelo se me abría. No hay nada que pueda hacer, susurré. Elena suspiró. Escuché el temblor en su respiración. Papá, ¿puedo hablar con Mateo, pedirle que espere, que no te lleve todavía? ¿O podrías venirte conmigo unos días mientras pensamos algo? No, hija, le respondí con la voz baja. Tú tienes tu casa, tus hijas, tu esposo. No voy a ser una carga para ti. No eres una carga, papá. Sí lo soy, dije. Para Mateo claramente lo soy. Ella calló. No hacía falta que dijera nada más. Está bien, no te preocupes. Voy a estar bien, mentí. Papá, voy a ir a verte esta tarde, dijo al fin. Platicamos, buscamos una salida. No puede ser que Mateo haga esto así. Como tú quieras, hija. Colgamos. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono vacío. Elena iba a venir, iba a intentar ayudar. Pero ella misma lo había dicho legalmente, él podía hacerlo todo. Yo mismo le había dado ese poder. Yo había firmado mi propia condena. Miré alrededor mi casa, que ya no era mía. Por primera vez, en muchos años, sentí el peso real de la vejez. No por los dolores, sino por la impotencia. Había cometido un error, y ese error me iba a costar todo. Elena llegó cerca de las 4 de la tarde.
Traía una bolsa con pan dulce y un termo con café. Siempre fue así desde niña. Creía que con comida podía curar el mundo. «Hola, papá», me dijo dándome un beso en la mejilla. Tenía los ojos rojos. Se notaba que había llorado en el camino. «Pasa, hija». Le abrí la puerta. Entramos a la sala. Dejó las cosas sobre la mesa y se sentó en el sillón donde su madre solía tejer. Yo me senté en el mío, y el silencio volvió a llenar la casa pesado, como si hasta las paredes estuvieran esperando algo. «Papá, hablé con Mateo», dijo Elena en cuanto se sentó. «Le dije que esto no se hace, que no puede venderte la casa así sin consultarte, que eres su padre y mereces respeto». Su voz se quebró. «¿Y qué te dijo?», pregunté. «Que no me metiera en sus asuntos, que él sabe lo que hace, que tú ya no puedes cuidarte solo y que alguien tiene que tomar decisiones por ti». Eso dijo. Sentí que la sangre me hervía en las sienes, pero no se detuvo ahí. También me dijo, continuó Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, que si tanto me preocupas entonces, que te lleve yo a vivir conmigo, que me haga cargo, porque según él ya ha hecho suficiente por ti todos estos años. Sacudió la cabeza indignada. Le respondí que no ha hecho nada, papá, que soy yo quien te visita, quien te lleva al doctor, quien te trae comida cuando te enfermas. Y se enojó. Me colgó el teléfono. Me quedé callado. Verla llorar por culpa de su hermano me partía el alma. Hablé con Héctor, continuó. Dice que te vengas a vivir con nosotros. Está de acuerdo. Las niñas también. Podemos mover las camas, ellas compartirán cuarto, y tú tendrás el otro. No es grande, pero... No, hija, interrumpí. Ya te lo dije. Ustedes viven apretados, apenas caben. No voy a llegar a estorbar. No estorbas, papá. Sí, dije, ya es tarde. Mateo ya vendió la casa. Ya pagó el asilo. Ya está todo hecho. Casa de reposo, papá. No, hija. Asilo. Papá, es lo mismo, dije mirando por la ventana. Un lugar donde guardan a los viejos para olvidarse de ellos. No pude seguir sentado. Caminé hasta el ventanal. Afuera, la vida seguía su curso, coches, voces, el ruido cotidiano del mundo que no se detiene por nadie. Elena se acercó despacio. Me puso la mano en el hombro. «Te prometo que iré a verte cada semana», dijo. «Te llevaré lo que necesites. No te voy a abandonar. Lo sé, hija. Tú nunca me has abandonado». La abracé. Ella rompió en llanto, hundiendo la cara en mi pecho como cuando era niña y se raspaba las rodillas. Le acaricié el cabello. «No llores. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero me siento impotente, papá. Quisiera hacer algo, pero no puedo». El abogado fue claro. «Mateo tiene todos los papeles, la casa a su nombre, el poder notarial. Todo. Entonces ya no hay nada que hacer. Nada». Nos quedamos así un buen rato abrazados. Ella llorando en silencio, yo conteniendo las lágrimas, porque a los hombres de mi edad nos enseñaron a no llorar, o al menos a fingir que no. Cuando se calmó, se apartó y sirvió el café. Sacó pan dulce del bolso, conchas y orejas, mis favoritas. Comimos despacio.
El café estaba bueno, pero en la lengua tenía sabor a despedida. ¿Ya empacaste algo?, preguntó. No, no sé qué llevar. Mateo dijo que solo lo necesario: ropa, para una semana documentos, medicinas. Como si me fuera de vacaciones, y no a perderlo todo. Yo te ayudo, dijo. Subamos. Podemos elegir qué te llevas. Tal vez algunas fotos, algo de mamá, para que no te sientas tan solo. ¿Crees que me dejen tener fotos ahí? Claro, papá. Es tu cuarto. Puedes poner lo que quieras, dentro de lo que se pueda. Terminamos el café. Elena se levantó decidida. Vamos, te ayudo a empacar. Subimos las escaleras juntos, ella adelante, yo detrás, con ese paso lento que el cuerpo me ha impuesto. Entramos al cuarto. Elena abrió el closet. Sacó camisas, pantalones, calcetines, los fue doblando con cuidado sobre la cama. Cada prenda tenía historia: ropa que Alma me compró, ropa que usé para trabajar, para vivir. ¿Dónde está tu maleta, papá? Arriba del ropero. La azul. Ella se estiró, la bajó. Estaba cubierta de polvo. Hacía años que no la usábamos. La última vez fue cuando fuimos a Colima a visitar a un primo. Alma todavía vivía. Fuimos en autobús. Una semana de sol, pescado frito y playa. Alma juntó caracoles y los trajo a casa. Aún están en una canasta en la cocina. Elena siguió doblando la ropa como su madre le había enseñado, cada prenda ordenada con cariño. ¿Qué zapatos te llevas? ¿Los negros o los cafés? Con esos tengo, respondí señalando los negros. Los metió en una bolsa y los puso dentro. ¿Tus medicinas? ¿Dónde están? En el botiquín del baño. Fue por ellas y regresó con una bolsa llena de pastillas para la presión, para el azúcar, para el colesterol. Medicinas que me mantenían vivo, aunque a veces me hacía la misma pregunta de siempre: ¿para qué vivir si todo se desmorona? Sacó del cajón los documentos, mi acta de nacimiento, la credencial, el carnet del seguro. Los metió en un sobre. ¿Y fotos?, me preguntó. Toma las que quieras, hija. Bajó un momento y volvió con un pequeño montón de fotografías, las que estaban en la repisa de la sala. Las metió junto a los papeles. ¿Algo de mamá?, preguntó. Abrí el cajón del tocador. Saqué su rosario, el que usaba cada noche. Las cuentas gastadas, como si cada oración se hubiera quedado atrapada en ellas. Se lo di. Elena lo guardó con cuidado junto a las fotos. «Ya está, papá», dijo al fin. «Tienes todo lo necesario». Miré la maleta. Ahí, sobre la cama, estaba resumida mi existencia, 73 años, metidos en una maleta azul que ni siquiera se llenaba. Elena la cerró, la bajó y la dejó junto a la puerta. «El lunes vengo temprano, antes que Mateo. Quiero estar aquí cuando llegue». «Está bien, hija». Bajamos. Recogió sus cosas, el termo, la bolsa con el pan que no terminamos. En la puerta me abrazó otra vez. «Te quiero mucho, papá. No lo olvides. Yo también te quiero, hija». La vi caminar hasta su coche viejo, arrancar y desaparecer calle abajo. La casa quedó otra vez en silencio. Ese silencio que se pega al pecho, que se siente como un peso. Faltaban 3 días para el lunes. 3 días para que Mateo viniera por mí. 3 días
para que me sacara de mi propia casa, como quien saca la basura el día de recolección. Me senté en el sillón. Miré alrededor las paredes que pinté, los muebles que compramos con Alma, el piso que puse con mis manos. Todo eso pronto sería de otros, de gente que no sabe cuánto sudor costó cada ladrillo, de gente que nunca sabrá que bajo esa pintura limpia todavía late la vida de quienes la construyeron. Yo iba a terminar en un cuarto pequeño, rodeado de desconocidos, comiendo comida sin sabor y durmiendo en una cama ajena, esperando simplemente a morir. El sábado lo pasé caminando por la casa de un cuarto a otro, tocando las paredes, mirando cada rincón, tratando de grabarlo todo en la memoria. Sabía que cuando saliera de aquí, probablemente no volvería jamás. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me serví un café. Desde la mesa pude ver el patio, el árbol de mango que planté cuando nació Raúl. 50 años tenía ya ese árbol. Sus mangos eran dulces, grandes, jugosos. Alma hacía agua fresca, paletas para los nietos. Mateo, cuando era niño, se subía a sus ramas con sus revistas de monitos y se quedaba ahí por horas. Recordaría a Mateo ese árbol. ¿Recordaría las tardes en que le gritaba desde la ventana que bajara a cenar? Seguro no. Para él, ahora todo eso eran solo recuerdos viejos sin valor, cosas que se tiran o se venden. Salí al patio. Apoyé la mano en el tronco, sentí la corteza áspera, las grietas del tiempo, como las de mis propias manos. El árbol estaba lleno de cicatrices, pero seguía de pie, todavía daba fruto. «Perdóname, viejo», le dije en voz baja. «Te dejo solo. Ojalá los nuevos dueños te cuiden, aunque lo dudo». Solté una risa amarga. Estaba hablándole a un árbol. Tal vez ya me estaba volviendo loco. Volví adentro. Subí las escaleras. Entré al cuarto de Elena. Hacía años que no pasaba por ahí. El cuarto estaba casi vacío. Solo quedaba la cama. Las paredes tenían manchas cuadradas, donde antes colgaban sus pósters grupos de música que ni recuerdo cómo se llamaban. Ese cuarto había sido su refugio. Ahora era solo polvo y silencio. Después pasé al de Raúl. Tampoco había entrado desde hacía tiempo. También vacío, también triste. Raúl se fue hace más de 20 años persiguiendo el sueño americano. Lo encontró en una fábrica trabajando 12 horas al día. Ganaba en dólares, pero perdió su idioma, su tierra, su familia. Hablábamos por teléfono cada mes. Siempre decía, «Pronto voy, papá». Pero nunca venía. Siempre había una excusa, el trabajo, los papeles, el dinero. Cuando Alma murió, tampoco vino. Mandó dinero para el funeral. Dinero, como si eso llenara el vacío de su ausencia. Por último fui al cuarto de Mateo, el más grande de los tres, el consentido. Alma decía que necesitaba más espacio, que era el más chico. Le pintamos las paredes de azul, le pusimos repisas para sus trofeos de fútbol, un escritorio grande para que estudiara. Todo eso hicimos por él, y así me pagó. Me senté en el suelo del cuarto vacío. Las rodillas me tronaron. Ya no era el hombre que levantó esta casa ladrillo por ladrillo, el que cargaba sacos de cemento en el hombro como si fueran nada. Ahora hasta sentarme me costaba.
Me quedé ahí quién sabe cuánto tiempo pensando, recordando, tratando de entender en qué momento todo se torció. En qué instante mi hijo dejó de verme como a su padre y empezó a verme como a un estorbo. De pronto escuché golpes en la puerta. Me levanté despacio apoyándome en la pared. Bajé con cuidado las escaleras. Era don Ernesto, mi vecino y amigo de más de 30 años. «Julián, ¿estás bien?», preguntó al verme. «Te ves mal, compadre». Tenía mi edad, pero parecía más entero, más derecho, con la mirada viva. Claro, él no tenía hijos que lo traicionaran. «Pasa, Ernesto, pasa». Entramos a la sala. Él se sentó en el sillón de visitas, yo en el mío. «Ayer vino Elena a verme», me dijo. «Me contó lo que hizo Mateo. No lo puedo creer». «Créelo. El lunes me saca de aquí. Pero esta es tu casa, Julián. No puede venderla así tan fácil». «Sí puede. Le di poder para todo». Fui un ingenuo. Confié en él. Ernesto negó despacio con la cabeza. «Y no hay forma de detener esto». «¿Fuiste abogado?», no pregunté. «Sí, y aunque ya estoy retirado. Pero algo debe poder hacerse». Elena habló con uno y le dijeron que no hay nada que hacer. Los papeles están en regla. Legalmente quizás sí, dijo Ernesto, pero moralmente esto no se hace. A un padre no se le hace eso. Pues él lo hizo. Aquí me tienes empacado y listo para irme. Se quedó callado, pensativo. Le conocía esa cara, la que ponía cuando encontraba una rendija en un problema. «Déjame revisar los papeles», Julián dijo al fin. «El poder notarial, las escrituras, todo. Quizá encuentre algo. Ya está todo firmado. Ya vendió la casa, ya cobró. Déjame revisar de todos modos. No pierdes nada». No tenía esperanza, pero si Ernesto quería intentarlo, que lo hiciera. «Están en el cajón del trinchador la carpeta café». Fue por ella. La abrió sobre la mesa. Se puso los lentes, comenzó a leer. Pasaba las hojas, fruncía el ceño, hacía esos ruidos que uno hace cuando lee algo complicado. «¿Cuándo firmaste esto?», preguntó, señalando un documento. «Hace 3 años, cuando murió Alma. Mateo me dijo que era para facilitar los trámites, que así yo no tendría que ir al banco ni a la notaría, que él se encargaría de todo». «¿Y le creíste?». «Es mi hijo». «¿Por qué no habría de creerle?». Ernesto siguió leyendo. Tardó un buen rato. Yo solo lo observaba sin saber qué buscaba ni si había algo que encontrar. Finalmente cerró la carpeta, se quitó los lentes y me miró serio. «Julián, este poder notarial es amplísimo. Le diste control total tu casa, tus cuentas, tus decisiones. Ya lo sé, ya lo entendí. Tarde, pero lo entendí». Entonces volvió a abrir la carpeta, sacó un papel. «Pero mira esto, que la escritura de la casa dice que la propiedad fue transferida a nombre de Mateo hace 3 años, sí, pero aquí hay una cláusula, usufructo vitalicio». ¿Qué significa eso? Que aunque la casa esté a nombre de tu hijo, tú tienes derecho a vivir aquí hasta que mueras. Es tu derecho, Julián. Nadie puede sacarte. Nadie puede sacarte. Julián, dijo don Ernesto con firmeza, sosteniendo la escritura entre las manos. Ni siquiera el nuevo propietario.
Sentí una chispa encenderse en el pecho, como cuando un cerillo húmedo por fin prende después de muchos intentos. ¿Estás seguro completamente? Aquí está sellado y registrado ante notario. Es legal irrevocable. Pero Mateo ya vendió la casa, dije sin atreverme a creer. No importa, respondió él golpeando suavemente el papel con un dedo. El usufructo vitalicio sigue vigente incluso con nuevos dueños. Tú tienes derecho a quedarte aquí hasta el último día de tu vida. Si Mateo omitió esa cláusula al vender, está en un problema grave. Puede haber fraude o ocultamiento. Los compradores podrían anular la venta o demandarlo. Esa chispa dentro de mí se convirtió en fuego. Un fuego pequeño pero vivo. Entonces, «¿No tengo que irme?», pregunté apenas en un hilo de voz. «No, Julián, no tienes que irte. Voy a llamar al notario que redactó esto, quiero confirmar los detalles, pero esto cambia todo. Mateo te mintió, o no entendió lo que firmó, o simplemente pensó que nunca te enterarías». Me quedé quieto, procesando cada palabra. Había una salida. Por primera vez en días sentí que no todo estaba perdido. Don Ernesto se marchó prometiendo que hablaría con el notario el lunes temprano, que confirmaría todo, que no me preocupara. Pero yo sí me preocupaba. Porque una cosa es tener un papel y otra muy distinta es enfrentarte a tu propio hijo. Esa noche tampoco dormí. Di vueltas en la cama, recordando lo que Ernesto había encontrado, esa cláusula bendita que Alma había exigido incluir. Yo lo recordaba bien: la visita al notario, los papeles sobre la mesa, su voz firme diciendo: «Quiero que mi esposo viva en esta casa hasta que muera. No me importa a nombre de quién esté». El notario la escuchó, lo escribió y Mateo firmó. No sé si lo leyó o solo estampó su firma confiado. O tal vez sí lo leyó y simplemente no le importó. No sabía qué dolía más. El domingo amaneció nublado, el aire denso, como si el cielo presintiera tormenta. Me levanté temprano. Me bañé. Me puse la camisa a cuadros que Alma me regaló por mi cumpleaños 5 años atrás. Un pantalón de vestir que casi no usaba. Si iba a enfrentar a mi hijo, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina, preparé café y unos huevos revueltos. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último en paz, o el primero de muchos más en mi propia casa. A eso de las 10 tocaron la puerta. Era Elena. «Papá, vine a acompañarte. No quiero que estés solo cuando llegue Mateo», dijo entrando con ojeras y el cabello recogido al apuro. «Gracias, hija. Pero no va a pasar lo que tú crees». «¿Cómo que no?». Le conté lo que Ernesto había descubierto, el usufructo vitalicio, la cláusula que me protegía. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. «¿Es cierto eso, papá?». «Eso dijo Ernesto, y él sabe de leyes». «Entonces no tienes que irte. Mateo no puede sacarte. No puede, pero vendrá igual. Y tengo que decírselo en la cara». Elena se sentó en el sillón visiblemente alterada. «¿Y si reacciona mal?». «No lo sé, hija, pero ya estuvo bueno. Es hora de ponerle un alto. Esperamos». Ella puso café nuevo y el aroma llenó la sala. Yo me quedé viendo el reloj de pared. Cada tic-tac era un golpe sordo dentro del pecho. A las 11:30, el ruido del motor se oyó afuera, el portazo, los pasos sobre las piedras y luego
El timbre. Elena me miró. ¿Quieres que abra yo? No. Abro yo. Me levanté, respiré hondo y abrí la puerta. Ahí estaba Mateo con sus lentes oscuros, su camisa planchada, el reloj dorado brillando bajo el sol de media mañana. Tenía la expresión de alguien que viene a cumplir un trámite, no a ver a su padre. «Buenos días, papá», dijo. «Ya vine por ti. Ya estás listo». Su voz era suave, casi condescendiente. Me hervía la sangre. «No me voy a ningún lado, Mateo». Se quitó los lentes. Me miró confundido. «¿Cómo que no? Ya quedamos que hoy...» «Ya sé lo que quedamos, pero cambié de opinión». «Me quedo. Papá, ya te expliqué. Esta ya no es tu casa. Ya la vendí». «Entonces los nuevos dueños tienen un problema», le respondí con calma. «Porque yo tengo usufructo vitalicio. Puedo vivir aquí hasta que muera. Está en la escritura. Tú mismo lo firmaste». Su rostro cambió primero sorpresa, luego rabia. «¿Quién te dijo eso?» «No importa quién. Lo importante es que es verdad. Tu madre quiso que se escribiera así. Tú estuviste ahí, tú lo aceptaste. Papá, eso fue hace 3 años. Las cosas cambian. Yo no cambié. El que cambió fuiste tú. El que se volvió un ingrato fuiste tú». Mateo apretó la mandíbula. Entró sin pedir permiso. En la sala, Elena lo esperaba firme. «Ah, ya entiendo», dijo él con veneno en la voz. «Tú le dijiste». «Yo no le dije nada», respondió Elena sin moverse. «Pero aunque lo hubiera hecho, ¿qué problema hay en que papá sepa sus derechos? Yo no lo engañé, lo estoy cuidando», replicó Mateo elevando el tono. «No entienden. Él ya no puede estar solo. Se le olvidan las cosas, no toma sus medicinas. Cualquier día se cae». «Puras excusas», lo interrumpí. «La verdad es que querías mi casa, querías el dinero. Ese dinero era para ti y para tus gastos, papá. No me vengas con mentiras, Mateo. Si fuera para mí, me lo habrías dado a mí». El silencio cayó como una losa. En ese instante supe que la batalla apenas empezaba y que esta vez no pensaba perder. «Pero lo querías para ti, Mateo, para tus lujos, para esa camioneta nueva, para tu vida cómoda», le dije con la voz baja pero firme. Mateo dio un paso hacia mí con los ojos encendidos. Elena se interpuso abriendo los brazos. «No te le acerques», le advirtió con tono cortante. «Quítate, Elena. Esto es entre mi padre y yo. No me muevo. Y no, esto no es solo entre ustedes. Es asunto de familia. Y tú le estás faltando al respeto a nuestro padre». «¿Faltarle al respeto?», gruñó él, apretando los dientes. «Yo soy el único que se ha hecho cargo de él. El único que viene que lo ayuda con sus cosas». «¿Ayuda?», replicó Elena gritando. «¿Le llamas ayuda a venderle su casa sin decirle nada? La casa es que es mía, dices, pero sabes perfectamente que él tiene derecho a vivir aquí. Yo no aguanté más. Basta», grité con una fuerza que no recordaba tener. Ambos se callaron. El silencio fue denso como un golpe. Me miraron. «Se acabó, Mateo. Te lo voy a decir una sola vez. No me voy a ir. Me quedo en mi casa. Si ya la vendiste, ese es tu problema. Arréglalo tú. Devuelve el dinero, cancela la venta. Haz lo que tengas que hacer, pero yo no me muevo de aquí». Mateo me miró con una furia que nunca le había visto ni de niño cuando lo reprendía.
¿Sabes qué, papá? Haz lo que quieras. Quédate en tu casa vieja entre tus plantas y tus recuerdos, pero no me busques más. No me hables, no me pidas ayuda. Para mí ya no tienes hijo. Si así lo quieres que así sea, le respondí, porque el hijo que yo crié no habría hecho lo que tú hiciste. Mateo se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Esto no va a quedar así. Voy a hablar con mi abogado. Voy a encontrar la forma de sacarte de aquí. Ya verás. La puerta se cerró de golpe. Afuera su camioneta rugió con rabia levantando polvo en la calle. Me quedé quieto. Elena vino hacia mí y me abrazó. «Lo hiciste bien, papá». «Muy bien». Pero no me sentía bien. Me sentía vacío. Acababa de perder a mi hijo. O quizá lo había perdido mucho antes y solo ahora lo entendía. Me dejé caer en el sillón. Elena se sentó a mi lado. «¿Y ahora qué vas a hacer, papá?» «No lo sé, hija, no lo sé». Pero en el fondo sí sabía algo. Mateo iba a cumplir su amenaza. Intentaría sacarme de aquí. Y esta vez yo estaría preparado. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía distinta, como si ya no me perteneciera del todo. Sabía que Mateo estaba tramando algo. Podía olerlo en el aire. Elena venía todos los días. A veces se quedaba horas, me traía comida, me ayudaba a limpiar. Pero notaba su inquietud. «No me contesta las llamadas», me dijo una tarde. «Le he marcado 20 veces». Y nada. Me bloqueó. «Déjalo», le dije cansado. «Si así quiere estar, que esté». Pero no era tan fácil. Por más que quisiera odiarlo, era mi hijo. Y aunque me había traicionado una parte de mí, seguía esperando que recapacitara, que apareciera en la puerta y me dijera «Perdón, papá». Pero los milagros no llegan cuando uno los espera. El miércoles vino don Ernesto. Tenía el ceño fruncido. «Julián, tenemos que hablar». «¿Qué pasó?», hablé con el notario. Confirmó todo. El usufructo vitalicio es completamente válido. Pero hay un problema. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué problema? Mateo contrató un abogado. Uno de los buenos de esos caros. Van a intentar declararte incapaz mentalmente. Que sentí un golpe seco en el pecho. Si un juez determina que no estás en tus facultades, podrían revocar el usufructo. Lo nombrarían tu tutor legal y él podría hacer lo que quiera. Incluso internarte contra tu voluntad. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Pero estoy bien. Estoy perfectamente bien. Lo sé, Julián. Todos lo sabemos. Pero Mateo buscará médicos que digan lo contrario. Presentará pruebas, dirá que olvidas cosas, que no puedes cuidarte solo. Te pintará como un viejo senil. Eso es mentira. Lo sé. Pero en los tribunales no siempre gana la verdad. A veces gana quien tiene el mejor abogado. Y él tiene dinero para pagar al mejor. Me senté. Las piernas no me respondían. Entonces, ¿qué hago? Necesitas un abogado también. Alguien que te defienda, que demuestre que estás bien. Exámenes, testimonios, todo. Hay que prepararse para pelear. ¿Y cuánto cuesta un abogado así? Ernesto no respondió. No hacía falta. Yo ya lo sabía. Mi pensión apenas alcanzaba. Los ahorros se estaban acabando.
Mateo lo sabía también. Por eso jugaba esta carta, porque sabía que yo no tenía cómo defenderme. «Puedo ayudarte con algunas cosas», dijo Ernesto finalmente. «Pero necesitas representación formal, alguien que te acompañe en el proceso». «No tengo dinero, Ernesto». «Entonces busca un abogado de oficio, un abogado del Estado, contra el abogado caro de mi hijo». Solté una risa amarga. Ya sé cómo termina eso. Ernesto se fue dejándome una carpeta con formularios y direcciones. Me quedé solo mirando los papeles sin entender por dónde empezar. Yo era un hombre de trabajo, de herramientas y tierra, no de firmas ni de leyes. Esa noche llamé a Raúl. Necesitaba oír una voz distinta. Elena ya tenía suficiente con sus problemas. No quería cargarla más. «Papá, ¿estás bien?», contestó él. Siempre empezaba así. «No, hijo, no estoy bien». Le conté todo lo de Mateo, la casa, la cláusula, la amenaza de declararme incapaz. Raúl guardó silencio. Solo murmuraba de vez en cuando para que supiera que seguía ahí. Cuando terminé, suspiró. «Papá, no sabía que todo estaba tan mal. Mateo me llamó hace unas semanas. Me dijo que te iba a llevar a una casa de reposo que era lo mejor para ti». Le creí. Pensé que era buena idea. Tú también pensabas eso. «Papá, perdóname. Yo no estoy ahí. Solo escucho su versión, y ya sabes cómo habla Mateo, siempre tan convincente». «Convincente», no, dije con rabia contenida. «Mentiroso. Vendió mi casa sin avisarme. Quiere internarme para quedarse con todo». «Ya lo sé. Elena me lo contó». «Hijo, no te llamo para pedirte dinero. Solo quería hablar. Que sepas la verdad». Al otro lado de la línea, el silencio de Raúl fue largo, pesado. Y en medio de él, una certeza se formó en mi mente: si mi hijo quería guerra, esta vez la iba a tener. «¿Y qué vas a hacer, papá?», preguntó Raúl con esa mezcla de miedo y admiración. «Pelear», le respondí sin dudar. «Mientras me queden fuerzas, voy a pelear». «Ten cuidado», dijo tras un silencio. «Mateo, cuando se obsesiona, es peligroso. Siempre lo ha sido. Desde niño tú lo sabes». Tenía razón. De niño, Mateo era terco como una mula. Cuando quería algo, no paraba hasta conseguirlo. Lloraba, gritaba, hacía berrinches, y Alma siempre terminaba cediendo. «Es el más chiquito», decía. «Déjalo». Yo le advertía que lo estaba malcriando. Ella decía que yo era demasiado duro, y al final siempre ganaba él. Ahora Mateo no era un niño. Era un hombre con poder, dinero y abogados, pero seguía queriendo ganar sin importar a quién tuviera que aplastar. «Voy a tener cuidado, hijo. Gracias por escucharme. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Buscaré la forma de ayudarte». «Está bien, Raúl. Cuídate mucho». Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, viendo cómo la pantalla se apagaba lentamente. Tenía 2 hijos que me querían, Elena y Raúl. Pero ella apenas podía con su vida, y él estaba a miles de kilómetros. Y tenía un tercero, que me odiaba. Un hijo con dinero, con poder y con el deseo de destruirme. Fui a la cocina, abrí la alacena, busqué hasta el fondo.
Ahí estaba la botella de tequila que me regalaron el día que me jubilé. Nunca la había abierto. Alma decía, guárdala para una ocasión especial. Pues esta lo era, especialmente jodida, pero especial al fin. Destapé la botella, serví un caballito, lo bebí de un trago. Ardía sabía amargo, pero el calor que dejaba en el pecho me reconfortó. Serví otro, y luego otro más. No era hombre de beber, pero esa noche necesitaba algo que me ayudara a dormir, algo que me hiciera olvidar. Cuando me di cuenta, la botella estaba a la mitad. Caminé tambaleando hasta la cama, me tiré sobre las cobijas. Todo giraba. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin soñar. Desperté con un dolor de cabeza insoportable. La boca me sabía a metal. El estómago me daba vueltas. Me arrastré hasta el baño y me miré al espejo. Un viejo con los ojos rojos, la barba sin rasurar, el pelo enredado. Daba lástima. «Esto es lo que quieres ser», me dije en voz baja. «Un viejo borracho que se rinde. Alma me habría dado un coscorrón». Ella siempre decía, «Los problemas no se resuelven con una botella, Julián. Se enfrentan con la cabeza fría y el corazón caliente». Abrí la llave del agua fría. Me bañé. Me rasuré. Me vestí con ropa limpia. Bajé a la cocina. Preparé café fuerte y lo acompañé con 2 aspirinas. Necesitaba pensar. Mateo tenía abogado, dinero, un plan. Y yo, una casa que podía habitar legalmente, pero que podían quitarme si me declaraban incapaz. Una pensión que apenas alcanzaba. 2 hijos que me querían, pero no podían hacer mucho. Pero tenía algo más, 73 años de experiencia. De haber trabajado caído y levantado 1000 veces. Mateo pensaba que por ser viejo estaba acabado. Le iba a demostrar que se equivocaba. Agarré papel y pluma. Alma siempre hacía listas cuando había problemas. Decía que escribir aclaraba la cabeza. Escribí arriba cosas que hizo mal. 1. Vendió la casa sin informar del usufructo vitalicio a los compradores. Eso era fraude. 2. Me presionó para firmar documentos cuando Alma acababa de morir. Abuso. 3. Se quedó con el dinero de la venta. Dijo que era para mis gastos, pero nunca mostró en qué lo usó. Mientras escribía los recuerdos, volvían como bofetadas. Cosas que en su momento no entendí, ahora encajaban como piezas sucias de un rompecabezas. Recordé que hacía 6 meses Mateo me pidió firmar unos papeles. Dijo que eran para renovar mi seguro médico. Yo firmé sin leer. Confiaba en él. ¿Y si no era eso? ¿Y si eran más poderes, más autorizaciones? También recordé que después de que Alma murió, Mateo insistió en que le diera acceso a mi cuenta bancaria. Para ayudarte con los pagos, papá, para que no tengas que ir al banco. Le di mi tarjeta, le di mi NIPE, todo. ¿Cuánto habría sacado de ahí? Terminé el café, me puse la chaqueta y salí. El banco quedaba a 10 cuadras. Antes las caminaba sin esfuerzo, ahora cada paso me dolía en las rodillas. Pero llegué. Esperé media hora en la fila. Cuando fue mi turno, me acerqué a la ventanilla. «Buenos días. Necesito los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 años». «¿Tiene sus estados de cuenta, señor?» «No por eso vengo.
Hace tiempo que no me llegan. La muchacha tecleó en la computadora y frunció el ceño. Aquí dice que se envían al correo electrónico registrado. Me giró la pantalla. Una dirección que nunca había visto, seguramente de Mateo. Ese no es mi correo. Yo ni correo tengo. ¿Quiere que lo cambiemos? Sí, y también quiero cambiar mi NIP. Nadie más debe tener acceso. La joven me miró con una mezcla de pena y rabia contenida. Seguro había visto muchos casos como el mío, viejos, engañados por sus propios hijos. Necesito que firme estos formatos. Me dio papeles. Los llené despacio con la mano temblorosa, pero firme. Cuando terminé, ella hizo los cambios y me entregó un sobre. Aquí está el resumen de sus movimientos de los últimos 3 años, señor. Lo abrí. Empecé a leer. Y con cada línea la sangre me hervía más. Retiros. Muchos. 5.000, 10.000, 20.000 pesos. Cada mes. En 3 años más de 400.000 pesos. Dinero mío. De mis manos, de mis años, de mis ahorros, de mi vejez. Mateo me había robado. No había otra palabra. Robado mientras me decía que me cuidaba. «¿Está bien, señor?», preguntó la cajera. «Sí, gracias. Necesito 3 copias de esto». Me las dio, las doblé. Las guardé en el bolsillo. Salí del banco. El sol pegaba fuerte, pero no lo sentía. Solo sentía una rabia helada, clara, precisa. Caminé hasta la casa de don Ernesto, toqué la puerta. Él abrió preocupado. «¿Qué pasó, Julián? ¿Te ves pálido?» «Tengo pruebas», dije mostrándole los papeles. «Mateo me robó. Aquí están los movimientos del banco». El viejo abogado bajó la mirada hacia los documentos, y en su silencio supe que lo que venía ya no era solo una disputa familiar. Era el principio de una guerra. Los ojos de don Ernesto se abrieron de par en par. «Pasa, Julián, rápido», me dijo con urgencia. Entré. Le extendí los papeles. Él los leyó despacio con la concentración fría de quien ha pasado la vida entre leyes. Su ceño se frunció. «Esto es grave, muy grave», dijo al fin. «Si Mateo tenía acceso solo para ayudarte con pagos y usó tu dinero para sí mismo, eso es malversación. Es un delito». «¿Puedo demandarlo?», pregunté con la voz firme, pero el pecho temblando. «Puedes y debes. Esto cambia todo, Julián. Ya no es un asunto civil de usufructo. Es penal. Tu hijo podría ir a la cárcel». Sentí algo en el pecho. No alegría, no venganza, sino algo más puro, justicia. ¿Qué tengo que hacer? Primero ir con un abogado penalista, alguien que sepa moverse en estos casos. Segundo, presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Y tercero, entregar toda esta evidencia, los estados de cuenta, los retiros, todo. Ernesto me miró fijo. «Esto va a detener su intento de declararte incapaz. Cuando un juez vea lo que hizo Mateo, entenderá quién es el verdadero manipulador. Créeme, lo investigarán a él». Por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa pequeña, pero sincera. «¿Conoces a un penalista?» «Conozco al mejor», respondió sin dudar. «El licenciado Morales. Es duro, justo, y detesta a los hijos que abusan de sus padres.
Tuvo un caso parecido hace años y lo ganó. ¿Y cuánto cobra alguien así? Déjame hablar con él, dijo sacando su teléfono. Le contaré tu situación a ver si puede hacerte un favor. Marcó habló un rato. Lo vi gesticular, escuchar, asentir. Luego colgó. Te verá mañana a las 10 en su oficina. Ahí estaré, dije. Salí de su casa con paso más firme. Mateo quería jugar sucio. Pues íbamos a ensuciarnos los dos. Pero yo tenía algo que él no, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre gana. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse pantalón de vestir, camisa blanca y los zapatos buenos, los de misa. Si iba a ver a un abogado, iría con dignidad. Ernesto pasó por mí a las 9:30. Su carro viejo vibraba un poco, pero el motor rugía fiel. El despacho del licenciado quedaba en el centro, en un edificio antiguo, con muros altos y olor a madera vieja. Subimos al tercer piso. La secretaria nos recibió con una sonrisa breve y profesional. Nos hizo pasar a una oficina con libreros enormes, llenos de códigos y leyes. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, traje oscuro, rostro serio, pero con unos ojos que inspiraban confianza. «Don Julián, un gusto», me dijo estrechándome la mano con fuerza. «Don Ernesto me ha contado su situación. Casos como el suyo me hierven la sangre. Los hijos que traicionan a sus padres merecen pagar. Me cayó bien desde el primer momento. Nos sentamos. Saqué los papeles, los estados de cuenta, las escrituras, el poder notarial. Él los revisó con calma, anotando cosas en un cuaderno. 20 minutos después levantó la vista. «Aquí hay varios delitos, don Julián. Fraude, abuso de confianza y quizás falsificación de documentos si firmó algo haciéndole creer otra cosa. Su hijo podría enfrentar cárcel». Asentí despacio. Una parte de mí dolía al oírlo. Otra respiraba aliviada. Por fin alguien lo decía con todas sus letras. «¿Está usted dispuesto a llegar hasta el final?», preguntó Morales mirándome fijo. «Si avanzamos, no habrá marcha atrás. Su hijo sabrá que fue usted. Intentará presionarlo, hacerlo sentir culpable. ¿Está preparado para eso?». Pensé en Alma. Ella siempre decía que la familia era sagrada, pero también que el respeto no se hereda, se gana. Y Mateo había perdido el mío hacía mucho. Estoy preparado. Haga lo que tenga que hacer. El licenciado asintió. Perfecto. Hoy mismo iremos al Ministerio Público. Presentaremos la denuncia formal y toda la evidencia. Después pediremos medidas cautelares para que su hijo no pueda mover sus cuentas ni tocar sus propiedades. Y después, cuando él presente la demanda de incapacidad, nosotros contrademandaremos con esto. El juez verá quién es el verdadero culpable. «¿Y cuánto costará todo esto?», pregunté con cautela. Morales se recargó en su silla. Don Ernesto me explicó su situación. Normalmente cobro 150.000 pesos por un caso así, pero haré una excepción. Le cobraré 50.000, 20 ahora y 30 cuando ganemos. Y créame, vamos a ganar. 50.000 era casi todo lo que me quedaba, pero valía cada peso. Acepto, dije sin dudar.
Firmamos el contrato. Le entregué un cheque por 20.000. Ernesto fue testigo. «Ahora vamos al Ministerio Público», dijo Morales, guardando los papeles en su portafolio. Fuimos los tres en el carro de Ernesto. Tardamos casi 40 minutos con el tráfico. El edificio del Ministerio Público olía a humedad y cansancio. Había gente en las bancas, mujeres, llorando hombres con rostros cansados, familias enteras esperando justicia. Supongo que yo también tenía esa cara. El licenciado habló con una agente y nos hicieron pasar. Me senté frente a una computadora. La mujer tecleaba mientras me preguntaba: ¿cuándo ocurrió todo? ¿Cómo empezó? ¿Cuánto dinero fue? Le conté todo desde que Alma murió, el poder que le di a Mateo. El dinero, la venta, la traición. Ella escribía sin levantar la vista, las uñas golpeando el teclado como un reloj. Al terminar, imprimió varios papeles. «Don Julián, voy a levantar la denuncia por fraude y abuso de confianza contra su hijo Mateo García. Con lo que presenta hay suficiente para abrir una investigación». «¿Y qué pasará ahora?» «Vamos a citarlo a declarar. Revisaremos sus cuentas, seguiremos el dinero». Firmé la denuncia con la mano temblorosa, pero con el corazón firme. «¿Cuánto tarda esto?», pregunté. «Depende. Semanas, tal vez, meses. Pero con la evidencia que tiene el caso, es fuerte». Salimos del Ministerio Público cuando ya el sol caía. Eran casi las 3 de la tarde. Afuera el aire olía a gasolina y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, solo determinación. Mi hijo había abierto una guerra, y ahora era mi turno de pelear. No había probado bocado en todo el día. El estómago me gruñía, pero lo que sentía era algo más fuerte que el hambre, una chispa de poder. Por primera vez en meses no era una víctima, sino un hombre que había decidido pelear. Ernesto sugirió que comiéramos algo antes de regresar. Me llevó a un puesto de tacos que conocía desde joven en una esquina donde el olor a carne frita llenaba el aire. Pedí 3 de carnitas. El primer mordisco me supo a victoria. Pequeña, sí, pero victoria al fin. «¿Y ahora qué sigue?», le pregunté al licenciado Morales con la servilleta en la mano. «Ahora esperamos», respondió, mientras dejaba su refresco sobre la mesa de metal. «En unos días le notificarán a tu hijo. Ahí es donde empezará lo bueno. ¿Qué crees que haga? Va a venir a buscarlo. Intentará que retire la denuncia. Le prometerá cosas o lo amenazará. Tal vez ambas. Pero no ceda, don Julián. No importa lo que diga, no retire la denuncia. No lo haré, le aseguré. Bien, si se rinde, él gana. Y usted pierde todo». Terminamos de comer en silencio. El sol comenzaba a bajar tiñendo el cielo de naranja y polvo. Ernesto me llevó de vuelta a casa. El licenciado tomó su propio coche. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el cansancio cayó como un peso sobre los hombros. Me senté en el sillón, tomé la foto de Alma que descansaba en la mesita. «Ya está vieja», le susurré. «Ya puse la denuncia. Ya empezó la pelea. No sé en qué va a terminar esto, pero no me voy a rajar». «Te lo prometo». La foto no respondió, pero sentí su mirada ahí entre las sombras, como si por fin ella aprobara lo que hacía. Esa noche dormí mejor.
todavía con miedo, pero con la conciencia limpia. Pasaron 5 días. 5 días largos, pesados, llenos de pensamientos que no me dejaban en paz. Elena venía cada tarde. Me traía comida, me acompañaba. Cuando le conté lo que había hecho, se quedó callada un momento. Luego me abrazó y rompió a llorar. «Hiciste lo correcto, papá. Él se lo buscó. Raúl también llamó desde Houston. Papá, te apoyo, pero ten cuidado». Mateo no sabe perder. Lo sabía. Y aunque me preparaba para lo peor, no estaba listo para lo que pasó después. El viernes, mientras tomaba café en la cocina, escuché ese motor rugir afuera. Era su camioneta. Se detuvo de golpe levantando polvo. La puerta se azotó con fuerza. Pasos rápidos violentos. Golpes en la puerta. «No toques golpes». «¡Abre, papá! ¡Abre esta puerta!», gritó Mateo con una voz que no reconocí. Respiré hondo. Dejé la taza sobre la mesa, caminé despacio y abrí. Ahí estaba. Pero no era el Mateo que yo conocía. Despeinado, sin afeitar los ojos rojos, el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué hiciste, papá?» «¿Qué chingados hiciste?», gritó entrando sin permiso, agitando un papel en la mano. Llegó una citación del Ministerio Público. «Dicen que me denunciaste por fraude». «Así es», le respondí sin apartar la vista. «Te denuncié». «¿Estás loco?» «Soy tu hijo». Un hijo no roba a su padre. Un hijo no vende su casa sin avisar. Y un hijo no intenta encerrarlo en un asilo para quedarse con todo. Yo no te robé. Ese dinero era para administrarlo, para invertirlo por ti. ¿Dónde están esas inversiones? Entonces pregunté, acercándome despacio. Muéstrame los papeles. Muéstrame los 400.000 pesos que sacaste. Mateo se quedó callado. Apretó la mandíbula. «No puedes, ¿verdad, Seguí? Porque te lo gastaste en tu camioneta, en tus relojes, en tu vida cómoda». «Con mi dinero. Era mi herencia. Me lo merecía», gritó golpeando la mesa. «No era herencia, era mi vida. Mis años de trabajo, mis ahorros. Y tú me los robaste». Mateo dio un paso hacia mí amenazante. No me moví. Ya no le tenía miedo. O quizás sí, pero no iba a demostrarlo. «Vas a retirar la denuncia hoy mismo. Vamos a ir juntos al Ministerio Público y vas a decir que fue un malentendido, que ya está todo arreglado. No voy a retirar nada. Papá, no sabes lo que haces. Si esto sigue, puedo ir a la cárcel. ¿Eso quieres? ¿Ver a tu hijo encerrado? Quiero justicia. Y si eso significa verte en la cárcel, entonces irás». Sus ojos se oscurecieron. «Estás viejo. Loco. Por eso necesitas estar en un asilo, para que no tomes decisiones pendejas como esta». La única decisión pendeja que tomé fue confiar en ti. El silencio cayó pesado. Vi cómo apretaba los puños, cómo respiraba fuerte. Por un momento creí que iba a golpearme, pero no lo hizo. Sabía que si me tocaba su ruina sería total. «¿Sabes qué, viejo terco? Haz lo que quieras, pero te vas a arrepentir. Contrataré al mejor abogado de Guadalajara. Voy a ganar. Y cuando lo haga,
te encerraré en el peor asilo que encuentre, uno donde nadie pueda visitarte, donde te pudras solo. Amenázame todo lo que quieras, Mateo. Ya no me das miedo, no es amenaza, viejo, es promesa. Se giró hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Me miró con desprecio. Mamá estaría muy decepcionada de ti. Destruyes a tu familia. Metes a tu hijo a la cárcel. Ella jamás habría hecho eso. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Porque tenía razón en algo, Alma habría sufrido con todo esto. Pero también sabía que ella estaría más decepcionada de él. Tu madre estaría decepcionada, de los dos le dije, la voz rota. De ti por haberte convertido en esto, y de mí por no haberlo visto venir. Dio un portazo tan fuerte que la casa entera pareció temblar. Escuché la camioneta arrancar las llantas chirriar. Me quedé de pie temblando. No de miedo, de rabia, tristeza y algo peor, desilusión. Fui hasta el sillón, me senté. Las manos me temblaban. El teléfono sonó. Era Elena. «Papá, ¿estás bien?» Mateo me llamó. «Está furioso. Me dijo que lo denunciaste, que puede ir a la cárcel». «Es cierto, hija. Lo hice. Entiendo por qué lo hiciste, pero ten cuidado. Está descontrolado. No sabemos de qué es capaz. Ya vino. Ya me gritó. Ya me amenazó. ¿Te hizo algo? No. Solo habló. Voy para allá. No hace falta, mija. Estoy bien. Voy de todos modos». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, escuchando el zumbido del silencio después de la llamada. La casa se sentía distinta. Mi casa, mi trinchera. Ahora era un campo de batalla. ¿Había hecho bien? ¿O solo había encendido una guerra sin retorno? No lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Entonces sonó de nuevo el teléfono. Un número desconocido. «Bueno, don Julián García». «Sí, soy yo». Y al escuchar la voz que siguió al otro lado de la línea, supe que lo peor apenas estaba por comenzar. «Le habla del despacho del licenciado Morales», dijo una voz seria al otro lado del teléfono. «Le llamo para informarle que Mateo García acaba de presentar un recurso legal. Está contrademandando. Afirma que usted sufre de demencia senil y que su denuncia no tiene validez por falta de facultades mentales. Ahí estaba su jugada rápida, baja y predecible. El contraataque del hijo que no sabe perder». «¿Y ahora qué pasa?», pregunté, conteniendo el enojo. «El licenciado dice que no se preocupe», respondió la mujer. «Ya lo esperábamos. Mañana tiene cita con un psicólogo forense. Va a evaluarlo para certificar que usted está perfectamente en sus cabales. Con eso tumbamos su argumento. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana con el doctor Ramírez. Le mando la dirección por mensaje. Ahí estaré». Colgué. Unos minutos después llegó Elena agitada con el rostro tenso. Me abrazó fuerte. «Papá, todo va a salir bien, te lo prometo». Ojalá tuviera su certeza. Yo ya no sabía qué esperar. Solo entendía que la guerra había empezado de verdad y que al final solo uno de los dos quedaría en pie. Chata. El sábado temprano, Elena pasó por mí.
Fuimos juntos al consultorio del doctor Ramírez en una torre médica moderna de Guadalajara. Todo era blanco, impecable, con ese olor a desinfectante que se mete en el alma. El doctor, un hombre de barba gris y mirada perspicaz, me recibió con educación. «Siéntese, don Julián». Me hizo preguntas sobre mi vida, mi familia, mis recuerdos. Luego vinieron las pruebas, dibujar, repetir números, hacer cuentas, recordar palabras. Por un momento me sentí como un niño rindiendo examen. Pero lo hice todo con calma, sin miedo. 2 horas después el doctor sonrió. «Don Julián, usted está perfectamente lúcido. Su memoria es buena para su edad y su razonamiento está intacto. No hay señales de deterioro ni de demencia. Enviaré mi informe al licenciado Morales esta misma tarde». Salí con un peso menos. Elena me abrazó. «¿Ves, papá? Estás bien. Él no va a poder contigo». Sonreí cansado pero tranquilo. No podía con mis años, pero aún podía con mi hijo. Pasaron 2 semanas lentas. Semanas de llamadas, documentos y noches de insomnio. El licenciado Morales me avisaba cada par de días la investigación avanzaba. Los del Ministerio Público habían revisado las cuentas de Mateo. Confirmaron lo que yo ya sabía, que el dinero de mi cuenta se había ido en su camioneta, sus viajes, sus restaurantes y sus caprichos. Nada tenía que ver conmigo. También habían contactado a los compradores de la casa. Estaban furiosos, Mateo nunca les habló del usufructo vitalicio. Ahora ellos también amenazaban con demandarlo por fraude. Su castillo de mentiras empezaba a caer. Y aún así, yo no sentía alegría, solo una tristeza profunda. La tristeza de ver hasta dónde puede caer un hijo. Un miércoles, Morales me llamó para que fuera a su oficina. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa que no había visto antes. «Buenas noticias, don Julián». Mateo aceptó un acuerdo. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Él retira la demanda de incapacidad contra usted, devuelve los 400.000 pesos, cancela la venta de la casa y transfiere la propiedad nuevamente a su nombre. A cambio, usted retira la denuncia penal». Me quedé en silencio. «¿Y si no acepto?» «Entonces seguimos el juicio. Y lo más probable es que él acabe en la cárcel. Pero eso tomará años. Audiencias, declaraciones, desgaste. ¿Está dispuesto a vivir eso?» Pensé en Alma, en lo que hubiera querido. Pensé en Mateo de niño antes de que el dinero lo torciera. Pensé en mí, en los pocos años que me quedaban y si valía la pena pasarlos en guerra. «Acepto el acuerdo», dije, pero con una condición. «¿Cuál? Que Mateo me pida perdón, cara a cara, y que prometa no volver a buscarme a menos que lo haga arrepentido de verdad». Morales asintió despacio. «Se lo comunicaré a su abogado». 2 días después me citaron en la oficina de su defensor en un edificio lujoso con vista a la ciudad. Mateo ya estaba ahí sentado. Vestía traje, pero el brillo arrogante ya no estaba. Solo quedaba un hombre derrotado. Me senté frente a él. A los lados los abogados observaban en silencio. Don Julián
empezó el abogado de Mateo: mi cliente acepta los términos. Devolverá el dinero, cancelará la venta y transferirá la casa nuevamente a su nombre. Falta algo, dije mirando a mi hijo. Mateo apretó la mandíbula. Por fin me miró sin odio, solo con vergüenza. Papá, yo lo siento. Me dejé llevar por la ambición. Pensé que me lo merecía, que había hecho lo suficiente por ti, pero estaba mal. Todo estuvo mal. No debí vender la casa. No debí tocar tu dinero. No debí tratarte así. Sus palabras no eran perfectas, pero sonaban humanas. Sonaban verdaderas. ¿De verdad lo sientes o solo lo dices porque perdiste?, pregunté. Mateo bajó la mirada. Las dos cosas. Lo digo porque perdí y porque sé que te hice daño. Y eso no tiene perdón. Tenía razón. No tenía perdón. Pero tampoco podía seguir cargando odio hasta el final. Acepto tus disculpas, pero no te perdono, le dije con calma. No todavía. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Eso lo dirá el tiempo. Mateo asintió sin palabras. Firmamos los documentos, la devolución, la transferencia, el acuerdo. Cuando todo terminó, él se levantó, extendió la mano. La miré. Por un instante pensé en no tomarla. Pero lo hice. Fue un apretón frío seco, sin amor, pero sin odio. Adiós, papá. Adiós, Mateo. Salió. El licenciado Morales me observó. Hizo lo correcto, don Julián. Eso espero, respondí. Pasó un mes. El dinero volvió a mi cuenta. La casa a mi nombre. Limpia, sin trampas, sin poderes ni mentiras. Elena vino a celebrar. Trajo pastel a sus hijas, música bajita. Rieron, brindaron. Por primera vez en mucho tiempo, el aire en esa casa no olía a rencor. Raúl llamó desde Estados Unidos orgulloso. De Mateo, nada. Ni llamada ni noticia. Y estaba bien así. Una tarde regaba las plantas de Alma. Los geranios estaban floreciendo rojos vivos como a ella le gustaban. Ya ves, vieja, le dije con una sonrisa. No me dejé. Peleé. Gané. La casa sigue siendo nuestra. Y yo sigo aquí todavía de pie. El viento sopló suave moviendo las flores. Sentí que era ella diciéndome que había hecho lo correcto. Me senté bajo el mango en la vieja silla de plástico. Miré alrededor las paredes que pinté, las ventanas que arreglé, el patio que cuidé. Todo seguía ahí. Todo seguía siendo mío. Había perdido un hijo, sí, y ese dolor no se iba, pero había recuperado algo más valioso: mi dignidad, mi libertad, mi derecho a vivir en paz entre mis recuerdos. Y eso valía más que cualquier herencia. Cerré los ojos. El sol tibio me acariciaba la cara. Los pájaros cantaban. La vida seguía, y yo también. Porque los viejos no somos débiles. Cuando nos empujan, empujamos de vuelta. Y a veces, solo a veces ganamos. Así que si alguien te traiciona, si alguien intenta quitarte lo tuyo, porque cree que los años te hacen invisible, pelea. No te rindas. Mientras respires, tienes derecho a defender lo que amas. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Callar o pelear?